Pasando otras cosas, se publica en la prestigiosa revista The Lancet el artículo Retrocesos en la búsqueda de la cobertura universal de salud en México, política polarizada, agitación política y disrupción pandémica. Lo firman varios especialistas, entre ellos el doctor Julio Frank Mora, quien fue titular de la Secretaría de Salud Federal entre el 2000 y el 2006 y actualmente es presidente de la Universidad de Miami, y también la doctora Felicia Noll, y ambos nos acompañan para que comentemos este artículo que se publica en el contexto de los 20 años de la creación del Sistema de Protección Social de México y el Seguro Popular. Me da mucho gusto saludarlos, doctores Julio y Felicia. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy Muchas bien, gracias, Pascal, muchas Pascal. Bien, gracias. muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Bueno, pues 20 años de la creación del Seguro Popular, que pues se acabó en este gobierno para crear otra cosa, el INSABI, que también desapareció. ¿Cuál es el balance que se puede hacer pues comparando el desempeño del Seguro Popular con el desempeño que ha tenido la política de salud en este sexenio, doctora Felicia Noll? Pascal, sobre todo creo que deberíamos enfocarnos en la parte de protección financiera. Ajá. El número de hogares que en 2020 experimentaron gastos catastróficos o empobrecedores, lo podemos decir el catástrofe del gasto catastrófico, que eso subió casi al doble. Y lo que vemos es que el nivel 4.4% en 2020 es más alto que se ha visto en la historia de la medición de este indicador de gasto catastrófico que empezó en 1992. Eso es en parte a raíz de cierre del Seguro Popular en un momento de una pandemia. También tiene que ver con el aumento en gasto en salud, la pérdida de ingresos, así que capacidad de pago, y también el severo aumento en el número de familias de hogares que carecen de protección social en salud, de acceso a un seguro público de salud, que básicamente pues se duplicó entre 2018 y 2020-21, según las encuestas del INEGI y de Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. Esto significa, doctor Julio Frank, que los mexicanos, digamos, menos favorecidos económicamente han tenido que afrontar pues problemas de salud con sus propios ingresos. Exactamente. Se dijo al principio de este gobierno que el Seguro Popular no era ni seguro ni popular, Ajá. y los datos muestran que sí, era seguro. O sea, lo que hizo fue prevenir los gastos catastróficos, que la gente pagara de su bolsillo y se arruinara financieramente por salvarle la vida a un hijo, cosa que todos haríamos. Bueno, pues eso lo hace un seguro, eso es lo que hace un seguro. Y si era popular, la inmensa mayoría de los beneficiarios estaban en los grupos más pobres de la población. Un gobierno que se dice de izquierda eliminó ese programa y el resultado está a la vista, y este artículo que sale hoy en lo que seguramente se considera la principal revista en el campo de la salud en el mundo, con una revisión de pares muy rigurosa, con una abundancia de datos. La primera autora es la doctora Noll. Este artículo documenta en un nivel de veras muy fino los datos que sustentan, como ella dijo, la catástrofe del gasto catastrófico, es decir, el empobrecimiento por causas de enfermedad, lo cual, si se pone a pensar, es quizás la manifestación de una sociedad poco civilizada. Es que cuando uno de sus miembros se enferma, encima de la tragedia de la enfermedad, viene la tragedia de la ruina económica. Y eso es lo que se ha logrado en este gobierno. Ese es su saldo, su gran saldo. Me queda un minuto en este bloque. Tendremos que ir a una pausa y les pediría que se queden con nosotros para seguir conversando, pero nada más para cerrar este tema, ¿cuántos millones de mexicanos se han visto en esa situación ante una enfermedad que requiere un fuerte gasto, tener que afrontarlo con sus propios recursos y arruinarse?
Eso es verdad. No es solo por enfermedades fuertes, aunque esa es una causa principal, incluyendo, por supuesto, el cáncer. Las familias pobres se arruinan por enfermedades que uno experimenta a diario, los niños con una enfermedad respiratoria, por ejemplo, cuando no hay protección financiera y la capacidad de pago es muy bajo. Pero según nuestro cálculo, estamos hablando en 2020 de 4.7 millones de hogares que sufrieron catástrofe financiera en salud. Para mí, lo más notorio es que eso es 2.7 millones en exceso o más allá de lo esperado, dado las tendencias que habíamos estado viendo a lo largo de 20 años en este indicador. Bueno, si me permiten, hacemos una pausa y regresamos para seguir comentando este artículo publicado hoy en la revista The Lancet. Le agradezco mucho a los doctores Felicia Knoll, doctora en Economía por la Universidad de Harvard y también directora del Instituto de las Américas de Miami, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Miami, y Julio Frenk, exsecretario de Salud, que me hayan esperado en la línea para seguir esta conversación. Veo entre los datos del artículo pues que en 2019 el gasto en salud de nuestro país se desplomó y que en comparación con la inversión de otras economías grandes de América Latina, pues fue realmente pues muy bajo, 5.5% destinó México de su Producto Interno Bruto a la salud en 2019, contra el 10% de Argentina, el 9.6% de Brasil, 9.3% de Chile y 9% de Uruguay, entre otros países. Esa es la principal explicación de los malos resultados en materia de salud, la escasez de medicamentos, el exceso de mortalidad y otros. Doctor Frenk. Esa es una explicación importante, pero no es la única. Yo creo que el problema más grave ha sido una política pública de salud que rompió con una tradición de muchas décadas, desde que el doctor Guillermo Soberón, ex rector, es nombrado secretario de Salud. La Secretaría se fue orientando sus políticas públicas en base a evidencias científicas, y abandonar las evidencias y sustituirlas por los prejuicios ideológicos, ese es el fondo de esto. Entonces, la Secretaría de Salud, que había logrado ser una de las de mayor competencia técnica, los cuadros fueron reemplazados gradualmente, como se dijo explícitamente que se haría, por gente donde se premiaría la lealtad al líder y no la competencia técnica. Entonces, lo que vemos en el manejo de la pandemia no es solo un problema de recursos, es un problema de mentalidad. De capacidades. Y de capacidad técnica. Ese es el problema de fondo. Ya, doctora Knoll, ¿qué tanto tuvo que ver la pandemia? Digamos, ¿la pandemia agravó una situación existente o es la razón de este mal desempeño? ¿Qué podríamos decir sobre la pandemia en función de estos resultados? O sea, fuimos muy cuidadosos en el análisis en el artículo porque fueron las dos cosas y no podemos separarlo. Pero yo creo que hay 2 o 3 hechos aquí muy importantes. Lo primero es el momento de hacer un cambio importante en un sistema de salud y de protección, porque también se quitó del panorama Prospera antes oportunidades. El momento no es cuando hay un desastre como una pandemia. En este momento de intentar manejar una pandemia y un cambio sistémico en el bienestar social y en la salud, en la protección financiera para la salud, fue pues una decisión poco acertada, yo diría, porque la combinación es prácticamente imposible y deja a las personas desprotegidas ante el desastre que fue la pandemia. Por otro lado, me parece muy importante señalar que hay como un tsunami que nos llega. Si bien hablamos de las muertes en exceso a raíz del COVID-19, hubo mucho de personas, por ejemplo, hablando del cáncer de mama, y nosotros estamos al frente de una ONG mexicana, Tómatelo a Pecho, muchas mexicanas que no pudieron accesar a la detección temprana del cáncer de mama. Entonces, eso deja un saldo de un retraso de 20 o 30% en la detección que requerían las mujeres entre 2020 y 2021, que implica un desafío mucho más grande
para el sector salud en 2021, 22, 23 y para adelante de las enfermedades crónicas no transmisibles que no fueran manejadas antes ni después de lo que fue la pandemia. El tema del desabasto de medicamentos es parte de este panorama, doctor Frank. Absolutamente es decir, el marco ideológico era todo lo que había antes estaba mal, hay que destruirlo, sin tener claro con qué se iba a sustituir. Y ese es otro mensaje o lección de la experiencia mexicana. Está bien hacer cambios. Yo siempre he sido un reformista, introdujimos una reforma muy profunda hace 20 años. Esto no es una posición de dejar las cosas como estaban. Había mucho que arreglarle al sistema de salud mexicano en 2018. Yo creo que el presidente López Obrador, lo trágico de esto es que tuvo la gran oportunidad por la mayoría legislativa de realmente habernos llevado muy cerca de Dinamarca. En cambio, prevaleció esta ideología de que había que destruir todo. En vez de identificar con un diagnóstico certero lo que está mal y corregirlo, se destruyó todo. Y el caso más dramático para el bolsillo directo de las personas y la tragedia, sobre todo los niños con cáncer, ha sido el desabasto de medicamentos y de vacunas, por cierto, que hablamos menos de eso, pero de vacunas también. Se destruyó un sistema que ciertamente era mejorable. Si había cosas de corrupción, había que quitar la corrupción, pero no destruir el sistema de abasto. Ha sido una serie de tumbos que yo nunca he visto, son manifestaciones de una incompetencia administrativa básica. Primero se le entrega al INSABI, luego se le llama a las Naciones Unidas a que haga un trabajo imposible. Entró la Secretaría de Hacienda en algún momento, al principio, sin entender que la compra y distribución de medicamentos es un proceso complejo, porque son sustancias activas. Lo mismo ha pasado con las vacunas. Hemos tenido en 2020 la primera gran epidemia de sarampión en 20 años en nuestro país. Y algo que era un timbre de orgullo para el sistema de salud mexicano, que era tener entre las coberturas más altas de vacunación en el mundo, se ha desplomado y estamos en niveles peligrosos de que reaparezcan enfermedades que ya se habían conquistado en nuestro país. Todo por esta idea de decir que todo lo que había antes era mal, que había que destruirlo, tener claro con qué lo ibas a reemplazar. En el artículo ustedes no se quedan en la crítica, también proponen soluciones, proponen 5 puntos para reordenar esto o intentar recuperar la salud del sistema de salud. ¿Cuáles son esos puntos, doctora Felicia Noll? Bueno, yo de hecho voy a pasar esta parte a lo mejor al doctor Frank porque es su diseño, pero quisiera enfatizar un punto y aquí pues intento tomar la voz de las pacientes que yo fui tratada por mi cáncer de mama aquí en México y gracias a eso aquí estoy con ustedes y viva y pudiendo trabajar y disfrutar de mi vida. La voz de las pacientes y los pacientes se ha aumentado mucho en los últimos años. La sociedad civil, nuestra capacidad de entender, nuestra capacidad de explicar qué es lo que necesitamos y de trabajar con el sistema de salud para lograr mejorar ante los desafíos que es el sistema de salud. Y yo creo que en adelante México tiene esta gran capacidad, esta gran oportunidad de poder hacer uso y participar con la sociedad civil, con los y las pacientes, incluyendo los niños y sus papás en el caso de cáncer pediátrico, para poder llevar el sistema de salud a los niveles antes vistos, lo que hablaba The Economist en 2012 en sus artículos. Sistema de salud de México líder a nivel mundial en cuanto a enfrentar sobre todo las enfermedades crónicas y no transmisibles. Pero lo específico lo paso al doctor Frank. Bueno, yo diría que en efecto, y el artículo de hecho fuimos todos los autores y los editores muy cuidadosos de que el tono es muy riguroso con datos. Ahora en una entrevista aquí, bueno, uno hace sus comentarios, pero el artículo mismo es un artículo de gran rigor. Como digo, la revista tiene un sistema de revisión de pares y tratamos de ser muy objetivos y efectivamente propositivos. Yo creo que si pudiéramos dar un encabezado... Si pudiéramos hacerlo en un minutito, Julio, perdón por el tiempo, pero sí me interesaría concluir de esa manera.
Hay que pasar del seguro popular al seguro universal de salud. Ese es el tránsito que le toca a México. Ahora, para poder dar ese paso, hay varias cosas, son las 5 cosas inmediatas que hay que hacer. Hay que restablecer la capacidad de distribuir, de adquirir y distribuir y prescribir medicamentos de inmediato. Hay que aprovechar las grandes revoluciones tecnológicas como la telesalud, la medicina digital, para ampliar el acceso en la atención primaria. Hay que crear un sistema donde los pacientes rápidamente se puedan mover de una institución a otra y recibir atención en el lugar más cercano o que ellos más deseen, con un solo ente que financie toda la atención para todo el mundo. Hay que regular los consultorios asociados a farmacias que han llenado un vacío que dejó el desempeño del gobierno. Hay que regularlo para que den ese servicio, pero con la calidad necesaria, sin crear un conflicto de intereses. Y finalmente hay que dar marcha atrás a la recentralización del servicio de salud. Los gobiernos estatales son los que están más cercanos a las necesidades de sus poblaciones y somos una república federal, no somos un sistema unitario centralizado. Sí. Esas son acciones que quien sea que encabece el gobierno, el Poder Ejecutivo en 2024, Perfecto. Va a tener posiblemente y lanzar en los primeros 100 días una acción de emergencia para reponer lo que se ha perdido, restablecer. Pues a ambos, perdón que tenga que darla por concluida así, pero ha sido muy interesante conversar con ustedes y vamos a leer con detalle este artículo. Muchas gracias.